disponen de 2 minutos para sus intervenciones. En el marco del EPU del Perú, quisiéramos nuevamente compartir nuestras preocupaciones de cara a las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que se siguen cometiendo en el país. Varios organismos internacionales de derechos humanos han constatado el uso desproporcionado de la fuerza con sesgo racista y discriminatorio. Se han reportado casos de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, con un saldo de más de 60 muertos. Sin embargo, estos hechos siguen impunes y las víctimas no ven rasgos de justicia. Desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se generan leyes y disposiciones que criminalizan y reprimen las movilizaciones pacíficas, los movimientos y organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres, fomentando la persecución política, judicial y mediática y limitando el derecho a la protesta. Solicitamos a este Consejo y sus mecanismos activar todas las herramientas necesarias para urgir al gobierno peruano de cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales respecto a los derechos humanos, asegurar reparación, justicia y garantías de no repetición para las víctimas, identificando y sancionando a los responsables de las violaciones, la restauración del Estado de Derecho en el país, la inmediata liberación del presidente Pedro Castillo y el respeto del debido proceso. El cese inmediato de la criminalización, de las detenciones arbitrarias, de las persecuciones y acciones represivas, discriminatorias y racistas, la convocación de una asamblea constituyente plurinacional, paritaria, y por fin implementar y realizar las numerosas recomendaciones hechas en el marco del EPU que el gobierno peruano aceptó. Muchas gracias por su atención. De Defensa Legal. En esta oportunidad quisiera destacar la importancia de que el Estado peruano cumpla con las recomendaciones vinculadas a garantizar la independencia y autonomía del sistema de justicia y del sistema electoral en el Perú. El ataque a instituciones que tradicionalmente actúan como contrapesos al Congreso se ha agravado aceleradamente. El Congreso designó a personas con perfiles no idóneos y elegidos por su cercanía a ciertos intereses políticos para integrar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Esta captura ya muestra sus impactos. El tribunal resolvió que los actos del Congreso no pueden ser controlados judicialmente, aun si violan derechos y libertades fundamentales. Además, el Congreso utiliza el juicio político para amenazar y separar de sus cargos a operadores de justicia independientes. Ha resuelto inhabilitar a una fiscal suprema que estaba investigando a varios congresistas por delitos de corrupción. Otros juicios políticos se tramitan hoy contra los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones, que pueden ser arbitrariamente removidos de sus cargos, además del avance de reformas legales que buscan removerlos con más facilidad. Así, se está desarticulando a las últimas 2 instituciones independientes capaces de sostener la frágil institucionalidad democrática en el Perú, y se configura un golpe parlamentario contra el sistema de justicia que buscan controlar. Adicionalmente, la actual fiscal de la Nación ha removido a fiscales a cargo de investigar casos de corrupción judicial, fiscal y narcotráfico, estando hoy en riesgo los fiscales del equipo especial Lavallato. Ello y los serios problemas en la investigación de las muertes y masacres que involucran a la presidenta del Perú someten al país en la más grande sombra de impunidad desde la dictadura. Saludos desde la Asociación por los Derechos Humanos. Después del periodo del conflicto armado interno y dictadura que vivió el Perú entre el 80 y el 2000, el país no experimentaba un escenario tan crítico en el cual los derechos humanos y la misma democracia fueran sometidas o vulneradas por una alianza autoritaria antiderechos que tiene el Parlamento como centro de poder. Consecuencias de esta concentración de poder han sido no solo la grave crisis política y de represión que vivimos desde diciembre de 2022, sino también la captura de las instituciones democráticas como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, entre otras, que aseguraban mínimos de democracia y ejercicio de derechos en el país. Si bien nuestra democracia ha sido imperfecta en estos 4 quinquenios, pues diversos territorios experimentaron escenarios de conflictividad social entre el 2012 y el 2021, las reglas mínimas de convivencia democrática como la independencia de poderes para la investigación y sanción de estos casos de vulneración de derechos nunca estuvo amenazada o en riesgo de existir.
como sí lo está hoy en favor de la impunidad. Este escenario de progresivo autoritarismo, camino a consolidar un nuevo tipo de dictadura, nos preocupa no solo por la eliminación de la independencia de poderes o la imposición de la impunidad frente a los casos de muertes producidos recientemente, sino ante la amenaza y riesgo de poder vivir un nuevo escenario de amplia represión y un Estado antiderechos como el que tuvimos en la década de los 90 y que implicó hablas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Bajo este contexto, solicitamos a las instituciones internacionales estar alertas y vigilantes ante el reinicio de movilizaciones que se van a producir desde el 19 de julio en adelante. Muchas gracias. Thank you. Señor presidente, Amnistía Internacional saluda las recomendaciones apoyadas por el gobierno peruano e insta a que se implementen rápidamente, así como que se informe al Consejo sobre los progresos realizados mediante un informe de mitad de periodo. Sin embargo, estamos muy preocupadas por la situación de los derechos humanos luego de la represión de las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Lamentablemente, la mayoría de muertes y lesiones ocurrieron en regiones con mayoría indígena y campesina, indicando un sesgo racista en las estrategias de represión. Tras un riguroso análisis de 25 de las 49 muertes, Amnistía Internacional determinó que por lo menos 20 de ellas constituirían ejecuciones extrajudiciales, bajo un uso generalizado de la fuerza por parte de las autoridades. Amnistía Internacional está sumamente preocupada por el estado de las investigaciones fiscales sobre estos hechos, que se vienen realizando con lentitud, graves omisiones a los estándares de investigación criminal para violaciones a los derechos humanos y sin la participación activa de víctimas y sus abogados. Señor presidente, Amnistía Internacional exhorta al Estado peruano que urgentemente procure subsanar las falencias de las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas recientes, aceptando asistencia técnica internacional que incluya la incorporación de personas expertas que acompañen las tareas forenses y periciales del equipo especial creado por la Fiscalía de la Nación. Según las recomendaciones apoyadas, Perú debe realizar investigaciones independientes y efectivas que incluyan a todos los mandos que podrían tener responsabilidad en estos hechos. Además, debe derogar la Ley 31012, que ha pretendido desestimar de la normativa nacional el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Todo ello para llegar a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Gracias. Agradecemos las recomendaciones que se han preparado durante el EPO de Perú, con muchas recomendaciones para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad e investigar los abusos contra los manifestantes. Agradecemos la aceptación por parte de Perú y las recomendaciones. Sin embargo, es un contraste enorme respecto al examen de enero, durante el cual la delegación por parte de la jefa de la delegación, que dijo que las fuerzas de seguridad habían cumplido con la legislación peruana. Estamos de acuerdo con el gobierno que el intento del expresidente Pedro Castillo de 2022 de cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial supusieron un golpe de Estado, y que fueron esas acciones las que desencadenaron la crisis actual. Miles de personas tomaron las calles, muchos trabajadores rurales y indígenas con un acceso desigual a los servicios gubernamentales. Los manifestantes pedían elecciones, entre otras cosas. Algunos manifestantes fueron violentos y esto debe investigarse, pero la respuesta por parte de la policía y el ejército fue desproporcionado. Más de 1.300 personas fueron heridas y hubo 49 fallecidos, entre los cuales 8 niños, la mayor parte por balas. Parece que el gobierno mira a otro lado mientras se daban los abusos. La estigmatización de los manifestantes no ha reconocido que las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de derechos humanos. Tenemos documentados estos casos y las carencias a la hora de recopilar las pruebas. Es fundamental que se hagan investigaciones rápidas, independientes y completas, y para ello se pide al gobierno que invite a un grupo internacional de expertos interdisciplinares para apoyar las investigaciones penales y ver las causas de la crisis y violaciones de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Nacional de Ligas de Derechos Humanos. De la PRODE y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, agradecemos a los estados las numerosas recomendaciones y preocupaciones sobre la crisis social y política en el Perú, sobre la necesidad de garantizar la independencia y autonomía de las instituciones y poderes del Estado, y en particular
sobre no dejar en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos y las 67 personas fallecidas, 49 de ellas por la represión desproporcionada en el contexto de las manifestaciones, algunas de las cuales han sido categorizadas como ejecuciones extrajudiciales. Perú está atravesando una crisis democrática que no es nueva y que obedece a un proyecto político e ideológico conservador y autoritario que ha ido desestabilizando la institucionalidad estatal y que durante el último año, liderado por el Congreso, ha acelerado su intención de cooptamiento de otros poderes del Estado y de revertir conquistas sociales y ciudadanas en el terreno de los derechos. En previsión a las masivas manifestaciones anunciadas para los próximos días, exigimos al gobierno garantice las condiciones para la protesta social y realmente escuche los reclamos de la población cansada de la exclusión, la represión y la corrupción. Y a la comunidad internacional le solicitamos establecer un mecanismo internacional de seguimiento de la crisis en el Perú que promueve el diálogo entre los diversos actores a fin de establecer un cronograma de salida a la crisis con pleno respeto de las garantías democráticas y los derechos humanos. Nuestras organizaciones continuarán acompañando a las víctimas y denunciando las violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho en el Perú. Señor presidente, el Instituto de Derechos Humanos del International Bar Association agradece la decisión de Perú de aceptar las recomendaciones sobre, entre otras cosas, el uso de la fuerza, la investigación de las quejas en los contextos de protestas sociales, de personas privadas de libertad y la independencia y autonomía de entidades estatales. En concreto, destacamos el apoyo a la recomendación sobre el respeto de la autonomía e independencia de las instituciones, así como la prevalencia de sus áreas de competencia para garantizar un pleno respeto del Estado de Derecho. Esto es fundamental no solo respecto al sistema judicial y al sistema de fiscalía pública, sino también para el mecanismo de prevención nacional de Perú contra la tortura, establecido en el protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o castigos degradantes, inhumanos, crueles. Se establece que en las instituciones estén en el Defensoría del Pueblo y esto tiene un papel fundamental para prevenir la tortura y los malos tratos. En línea con las obligaciones de conformidad con el artículo 18 del protocolo facultativo, pedimos al Gobierno que garantice la autonomía e independencia funcional de la Defensoría del Pueblo y que ponga a disposición de la Defensoría del Pueblo los recursos necesarios para su funcionamiento. Esto permitirá que cree un equipo multidisciplinar y realice visitas en el país. Estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno de Perú sobre estas cuestiones. Muchas gracias.